Y ya venimos con el profesor más esperado de este canal. Bueno, no le puedo seguir tirando esos piropos a Jorge porque entonces Albuquerque, Alpizar se ponen, ¿verdad? No, exacto. Así que, bueno, profe, le queremos ¿Qué mucho tal? y ¿Cómo bien por andamos? aquí y estamos felices de tenerlo de vuelta. Y hay un Bueno, muchas tema gracias. hay un tema que nos quita el sueño a muchas personas y es que hablando el otro día sobre las campañas de Trump, la campaña de Biden, una de las cosas que promueve la campaña de Biden es subir el salario mínimo en los Estados Unidos a $15 y pico, casi duplicarlo. Y se dio un debate donde algunas personas decían, bueno, que era bueno tener un salario mínimo, pero tampoco ponerlo muy alto porque entonces eso dificultaba otros procesos, los empleos, esto, lo otro. Y lo que queremos es hoy preguntarle a el manantial de los conocimientos económicos, ¿qué hay en torno al salario mínimo? ¿Qué pros tiene, qué contra tiene y qué puede significar esto para la economía de un país? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta cuando se toma una medida económica, sea salario mínimo o cualquier otro tipo, es que hay que verla desde varios ángulos, lo cual dificulta la evaluación. Y por otro lado, en general, tiene ganadores y perdedores. Los ganadores a veces ganan algo, mucho, o no ganan nada, los perdedores pierden. En el caso del salario mínimo, hay que tener en cuenta que el salario, por un lado, es un instrumento de ingresos para el que lo recibe. En caso de que el salario pueda aumentar por cualquier razón, independientemente que sea legislación, el salario aumenta el ingreso del que lo recibe. Pero del mismo modo que aumenta el ingreso del que lo recibe, aumenta el costo del que lo da. O sea, el salario es el precio de la fuerza de trabajo. Hay que tenerlo como un precio. En la medida que ese precio aumente, cuando uno está en el lado de comprar algo, cuando el precio aumenta, tiende a comprar menos de lo que cuyo precio sube. Que el salario mínimo subido de pronto puede afectar a algunas empresas. Por otro lado, hay empresas que pueden enfrentar una subida de salario mínimo sin gran repercusión. En realidad, el salario mínimo ha sido un tema muy controvertido en la profesión. Se han hecho muchas investigaciones, no hay una respuesta definitiva al respecto. Hay unas empresas que continúan pagando, otras empresas, o sea, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Una legislación de salario mínimo obliga al empresario, al empleador, a pagar un salario más alto, pero no lo obliga a contratar. O sea, él puede decir, bueno, ahora yo no puedo costear este salario, por lo tanto voy a despedir. En general eso no pasa. Tan pronto sucede el salario mínimo, que no, a menos que sea muy alto, el empleador lo paga y rara vez reduce su fuerza de trabajo. Lo que sucede, que es misterioso y es muy complicado determinar, es si los que no han contratado y van a contratar, van a dejar de contratar porque ahora hay un salario mínimo más alto. Este es uno de los grandes misterios de la medida del salario mínimo. ¿Cómo va a afectar la economía? En términos generales, el salario mínimo favorece al trabajador que trabaja en lo que se llama un monopsonio, o sea, una fábrica, digamos, que es la única fuente de empleo o una de las pocas fuentes de empleo de tal o más cual ciudad o pueblo. Y entonces el salario mínimo, el monopsonio, como es el único empleador o casi único empleador, lo absorbe. En general tiene una tasa, un margen para poder pagar un salario más alto. El salario hay que tener en cuenta que corresponde a la productividad del trabajo. O sea, ningún empleador va a pagar un salario que no esté de acuerdo con lo que el trabajador le da a la firma, a la empresa
o a la fábrica, lo que sea. O sea, hay que tener muy en cuenta que en esto no hay ecuaciones. O sea, un empleador aislado no tiene una regla de cálculo o un computador por medio del cual dice, bueno, si pago tal salario, él va a saber cuánto le va a costar, por supuesto, pero no necesariamente cuánto va a dejar de producir los trabajadores o cuánto van a producir más, etcétera. O sea, el salario tiene que estar ligado al valor de lo que el trabajador produce. Si el trabajador no produce lo suficiente, el salario va a estar atado a la capacidad productiva del trabajador. Pero la capacidad productiva del trabajador no solamente depende de su esfuerzo y de sus calificaciones, también depende de la organización de la empresa. O sea, hay muchos factores. La economía en este sentido es muy complicada porque entran muchos factores a jugar un papel en beneficio o en perjuicio de tales y más cuales medidas. En este caso, el trabajador que puede mantener su trabajo después que se aumenta el salario mínimo, ese trabajador obviamente se beneficia. El trabajador que se perjudica es el trabajador que está en una empresa o que va a ser contratado por una empresa que ahora no lo va a contratar porque el salario es más alto. ¿Qué va a suceder qué va a suceder ex ante, o sea, antes de la medida? Es muy difícil decir si es buena o mala. O sea, en general, la teoría te dice que como el salario es más alto, es un precio, y lo subes, se compra menos de eso que se sube el salario, el precio. O sea que hay que tener cautela en el establecer el salario mínimo. En este caso sería el producto que aumenta mucho de precio es la fuerza de trabajo. Entonces la gente emplearía menos. Pero yo creo que si bien el otro día yo defendía la tesis de que yo sí creo que los países desarrollados deben tener algún tipo de salario mínimo, porque le veo muchas cosas buenas al hecho, y sobre todo un país que recibe mucha inmigración. Es muy sencillo hacer una disparidad tremenda pagando falsos salarios o pésimos salarios por un tema de la demanda de trabajo que haya y no respetar ciertos estándares mínimos, cierto piso de dignidad. Y yo creo que eso es interesante. Lo que yo creo es que el salario mínimo no debe nunca ser aumentado deliberadamente por razones políticas, por populismo puro y duro. Es decir, desde una posición de un político que nunca ha tenido una empresa, como es la mayoría de los políticos que están impulsando ciertos beneficios sociales de esta magnitud, y dicen, bueno, vamos a poner el salario mínimo, a ver, ¿cuánto ponemos aquí? 20, 30, 15, y ponen un número, pero no siempre eso está respaldado por la verdadera capacidad de la productividad, como usted explicaba, para poder hacerlo. A lo mejor de 8, 40 y pico que están a Florida, a lo mejor se puede subir a 10 o a 13 o a no sé, pero yo creo que eso tiene que estar respaldado por algo más que las ganas del político de ganarse los votos. Porque en Cuba ya hicimos mucha, no economía política, lo que hicimos fue política económica, que es diferente. La economía es respondiendo a la política. Y eso, el traste final es que no tenemos ni economía ni política. Y yo creo que como mismo la gente es muy seria con el tema del coronavirus y que hay que escuchar a los expertos y hay que ir a lo técnico. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, pero vayamos también en este aspecto, en lo económico. ¿Qué estados y en qué regiones y qué lugares? Porque a lo mejor no es lo mismo en Utah que en New Jersey. A lo mejor la forma que ha tomado la economía en un estado o en otro no ofrece las mismas condiciones para poner en todo el país una regla general. Yo lo que digo es que hay que mirarlo para que realmente no sea una medida populista y que al final termine afectando más a la clase trabajadora que beneficiando. No, eso es correcto. O sea, obviamente depende de la economía local, un salario mínimo más o menos alto puede tener efectos positivos o negativos. Es muy difícil tratar de establecerlo, muy difícil, no es imposible tratar de establecer el efecto nacional a nivel nacional. Ahora, yo en general yo me pongo muy nervioso precisamente con la experiencia cubana. Uno no le gusta, al economista en general no le gusta que el gobierno intervenga, que los políticos intervengan en los precios. Cuando los políticos tienen el poder de intervenir en los precios, sea precios de mercancías o precios de servicios o precios de la mano de obra
o precios del capital. Cuando los políticos intervienen, distorsionan la economía y entonces acaban financiando o ayudando a lo que es menos eficiente. Y cuando se financia lo menos eficiente, todo el mundo paga, los capitalistas, los dueños, los empresarios, los retirados, los trabajadores, la gente más pobre, la gente más rica, todo el mundo paga. Una economía distorsionada es una economía donde los precios no se rigen por principio de oferta y demanda, que es uno de los mecanismos más verosímiles y confiables del análisis económico. Esto que acaba de decir Alejandro Gil en Cuba sobre que la oferta y demanda no funciona es un disparate gigantesco y se aplica a cualquier tipo de precio, en cualquier tipo de economía, en cualquier tipo de país. Exacto, profe, y hablamos de la relación empleador-empleado en el tema del salario mínimo, pero ¿qué tal con los precios del producto? O sea, cuando el empresario le transfiere al cliente que consume el producto ese aumento en el salario. Ahí había una persona, creo que era de California, que dijo, en California el salario mínimo lo pusieron en 15, lo aumentaron a 15 y automáticamente se duplicaron los precios de muchísimos productos. ¿Cómo afecta al producto estas decisiones que vienen desde la política? Bueno, eso depende de la industria, depende del sector económico en que se encuentre. A veces el empresario o el empleador puede transferir el costo al cliente, pero otras veces no le conviene hacerlo porque pierde el cliente. O sea, la economía es muy compleja en ese sentido y tiene muchos lados, muchas aristas, muchos ángulos del cual verla y evaluarla. O sea, en general, a veces el empresario tiende a pasar parte del aumento del costo al cliente, otras veces no puede, a veces no puede pasar ni un centavo, otras veces trata de pasarlo todo. Si es un monopolio, por ejemplo, trata de pasarlo todo, puede tratar de pasarlo todo. Pero si es una empresa competitiva, no puede pasarlo todo porque precisamente pierde el cliente. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. La base del salario no es la legislación. El salario legisla. En una economía de mercado, donde hay libertad de contratación, tanto vender el producto como para contratar el personal o servicios productivos, etcétera. Lo que sostiene el salario, lo que realmente sostiene el salario y la prosperidad de un país es la productividad del trabajador. Hay que tener eso muy en cuenta. Claro, es muy fácil ver que si yo recibo un salario más alto, yo me beneficio. Bueno, eso es aritmética elemental. Pero el problema es que las economías más prósperas es donde el salario depende básicamente de la productividad y no hay tanta necesidad de un salario mínimo porque los trabajadores, muchas veces, en muchos países, el salario mínimo es necesario porque los trabajadores son muy pobres o son muy poco calificados o tienen muy poca educación. Entonces necesitan que venga el papá gobierno, el papá Estado, a resolver el problema por ellos. O sea, hay toda una serie de aristas económicas y políticas. Definitivamente es muy peligroso que los políticos usen el salario mínimo como un instrumento de política, de populismo, para demagogia, etcétera. Pero el trabajador tiene que tener en cuenta que su prosperidad fundamentalmente depende de lo que él le aporte al proceso productivo, a través de una empresa o a través de su propia empresa, a través de lo que él haga. Pero ahí depende de su calificación y de su educación. Por eso es importante que los trabajadores estén al tanto del mercado de trabajo. La matemática, por eso se le llama que es una ciencia exacta, ¿no? Y aunque hayan cosas subjetivas, usted no puede hacer con las matemáticas lo que usted entienda. No se puede doblar las matemáticas para que 2 más 2 dé 5. Eso hay que hacerlo con bastante seriedad. Si usted lo que puede pagar son 2 y usted pone por ley que hay que pagar 4, bueno, créame que algún efecto no deseado vamos a tener. Entonces, sí, venga. No, hay que tener en cuenta que la economía tiene su propia naturaleza. Nosotros no podemos manejar la economía como si no hubieran leyes económicas.
existen leyes económicas. Estas leyes económicas no son como las leyes físicas, que son un poco más exactas, más determinísticas. Las leyes económicas son más aleatorias, están sujetas a errores y a movimientos propiamente dicho aleatorios, random, como se dice en inglés. Por lo tanto, hay que tener eso en cuenta cuando tomamos decisiones económicas, tanto a nivel político como a nivel incluso empresarial o local. Profe, yo quiero invitarlo a ver junto conmigo si usted tomó la pastilla de la presión hoy. Si no, lo dejamos para otro día, porque vamos a ver algunos fragmentitos de lo que ha dicho el señor Hill en la mesa redonda con este reordenamiento de la economía en Cuba. ¿Usted cree que puede haber algún pedacito y no alterarnos demasiado? No. Yo estoy a prueba de susto con respecto a la economía cubana. Bueno, claro. Bueno, pero estar a prueba de Hill es otra cosa. Fíjese que Hill, vaya, todas las barreras habidas y por haber las pasa. Bueno, vamos a ver. Yo estoy muy familiarizado con el disparate cubano. Yo salí de Cuba en el 67, no en el 60 o 61. Yo vi el proceso y vi los antecesores de Hill. Los conozco. Bueno, vamos a... Sí, alguien me dijo el otro día, no creas que Hill es el más Hill que ha pasado por ahí. Los ha habido peores. Bueno, vamos a ver el pedacito video. Hoy concentrarnos en 5 elementos que para nosotros tienen también un impacto en la estrategia transformadora y que de manera directa inciden en nuestra población. El primero de ellos es la producción y comercialización de alimentos. Un tema que desde que hicimos la estrategia dijimos que era una primera prioridad. La clave. Una primera prioridad. Siempre dijimos que vamos a comer lo que seamos capaces de producir. Muchas de las cosas que en la estrategia anticipamos están pasando, ¿no?, en la práctica. El segundo es el incentivo a las exportaciones. Quiero referirme un poco a qué se ha hecho. De todos estos temas lo que voy a decir es lo que se ha hecho. El incentivo a las exportaciones, que se ha hecho en función de esa prioridad de la economía, incrementar los ingresos en divisas al país. El tercero es las transformaciones en el sistema empresarial, que también para nosotros es clave. El cuarto es el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia. Y el quinto es el ordenamiento monetario del país, que incluye la eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria, como se conoce, como se informó el jueves por el presidente, aunque no se limita solamente a eso. Bueno, aquí vuelvo a escuchar, ya está en los lineamientos, en el plan de desarrollo del 2030, los comunistas dicen todos los días, la comida del pueblo, señores, con eso no se juega, eso es una prioridad, pero todos los días hay menos comida. Entonces, ¿qué opinión le merece este comentario? Bueno, en primer lugar, Hill es un simple funcionario del gobierno. Hill está tan presa, está tan oprimido como cualquier ciudadano de a pie en Cuba. Si él cree otra cosa de lo que está diciendo, el problema de lo que tiene que decir, lo que tendría que decir, que no, seguramente no lo dejaría, es cómo se va a hacer, cómo se va a restaurar la capacidad exportadora de Cuba. Lo que él dice es elemental. Hay que aumentar las exportaciones, hay que aumentar la producción, etcétera, etcétera. Esto lo vienen diciendo por 60 años. Lo que no dicen es cómo lo van a hacer, porque el partido lo impide. O sea, Cuba está bloqueada por ellos mismos. El embargo americano no es el bloqueo cubano. El embargo americano impide al gobierno cubano hacer ciertas cosas. Pero el verdadero bloqueo que impide a la economía cubana prosperar es el del gobierno cubano a los cubanos. Eso los cubanos tienen que entenderlo. Cuando se quejan del embargo americano, sí, obviamente que el embargo representa algunas restricciones, pero el verdadero bloqueo, el verdadero embargo, lo que yo vengo escribiendo por muchos años, el verdadero embargo es el embargo interno o bloqueo interno, es el no dejar que las empresas prosperen, no dejar que, no siquiera se puede utilizar la palabra privado, que es bloqueo, un bloqueo lingüístico incluso. La palabra sector privado está prohibida en Cuba. Bueno, sí, le llaman la economía
economía no estatal. Exactamente. Entonces ellos evitan la palabra privada. ¿Por qué lo evitan? Porque en realidad ellos quieren que todo sea estatal. Pero todo estatal ya ha demostrado que es empíricamente imposible. No funciona. Pero ellos no se atreven a tomar las medidas que hay que tomar porque pierden el poder. En la medida que ellos reconozcan que lo que sucede en Cuba es la falta de libertad de las empresas, incluso de las empresas estatales, la falta de autonomía de las empresas, tanto privadas como estatales, para contratar, para fijar los precios que tienen que hacer, que básicamente se determinan en base a relaciones de oferta y demanda. Si ellos dejaran que eso suceda, pierden el poder político y no van a perder el poder político. O sea, la economía cubana es una economía dominada por lo político desde los primeros momentos de la revolución en 1959. Se empezó a ver más claro en el 60 y ya en el 61 estaba establecida. La política domina la economía. Cualquier cambio económico tiene que ser por los políticos. Esos son los dueños del país. El país está dominado por una oligarquía. De hecho, técnicamente era una monarquía en la época de Fidel Castro, que no la pudo sostener. Ahora es más oligárquica. Raúl no llega a calificar como monarca, tiene que repartir un poco el poder por su vejez y por otras razones. Pero en realidad sigue siendo una oligarquía, sujeta al gran temor de perder el poder político si abren la mano en las libertades económicas y de otro tipo. Profe, a mí me gustaría, bueno, hacer un par de comentarios míos sobre esto que ha dicho Gil. Usted me dirá si está de acuerdo o no. Pero es interesante que ellos recalcan la frase que vamos a comer lo que seamos capaces de producir. Yo me pregunto, ¿dónde Mariela Castro tiene su pecera para producir langosta? O sea, hay que comer lo que seamos capaces de producir, pero el tema está que el Comité Central está comiendo una cosa y las madres y los abuelos de todos los cubanos están comiendo otra cosa. Entonces, cuando él dice vamos, a mí me gustaría preguntar a quién se refiere. Hay que traducirlo como hay que comer lo que seamos capaces de comer. Sí, pero ¿quién se lo va a comer? Porque ellos dijeron ya que si comemos langosta no pueden comprar la leche en polvo para los niños. Esta gente y Mariela Castro, cada vez que se tira una foto en algún lugar comiendo en un hotel, se está hartando langosta. Entonces, ¿a cuántos niños le está quitando la leche en polvo Mariela? Pero ellos dicen vamos como si todos fuéramos a someternos a la misma, al mismo rigor económico, que es lo que yo no comparto. No, claro, por supuesto, o sea, que no. Siempre ha habido, o sea, las desigualdades en el consumo en Cuba son gigantescas. Hay cubanos que no ven lo que comen Mariela Castro y los militares de alto rango y los altos funcionarios del gobierno. O sea, si eso se supiera, hubiera un escándalo en Cuba. No lo hay porque no se sabe, por un lado, y todavía los cubanos están muy desorganizados para poder hacer protestas eficaces, protestas que lleguen y que tengan impacto. Es muy poco lo que se hace porque hay mucha desorganización, mucha falta de unidad. Entonces, y esto, aquí estamos pagando el costo de la falta de organizarse de un pueblo que está completamente atado de pies y manos por una oligarquía. Entonces, ellos, por supuesto, dominan los recursos, dominan la distribución y ellos se favorecen a sí mismos. Ahora, también están corriendo un gran riesgo. O sea, la economía cubana, Gil dice que la economía está tensa. La palabra no es tensa, la palabra es grave. La economía cubana está en una posición precaria sumamente grave. Se sospecha que están muy cerca de una hambruna. Puede haber hambruna en cualquier momento si tienen un error de cálculo. Pero eso no se sabe. O sea, hay que ver en qué estado está, pero no hay datos suficientes para evaluarla. Pero la situación se presenta negra, o sea, se presenta con una gran desesperanza porque no se ve ninguna medida en el gobierno que pueda afectar la capacidad productiva del país. Están tratando de ganar más dólares para poder importar lo que no producen,
pero no hay suficientes dólares para importar lo que necesitan. Entonces, por eso hay las escaseces que existen. En esta situación, lo que es inaudito, que el gobierno le ponga trabas a los productores agropecuarios para, sobre todo, por lo menos asegurar renglones elementales de alimentación. Eso es inaudito. Yo no entiendo la inteligencia de estos señores, o simplemente están muy desconectados de la realidad, o no son tan inteligentes como lo parece. O tal vez lo que usted dijo al principio, tal vez la realidad es exactamente lo que ellos creen que necesitan para mantener al pueblo controlado, que estén buscando qué comer el día entero y nadie piense en derechos humanos ni en elecciones y ese tipo de cosas. A mí me han dicho que, alguien me dijo una vez, cuando el país cae en miseria, no es porque no funcionó el comunismo, sino porque funcionó perfectamente. Sí, en gran medida eso es cierto. En gran medida, no sabemos en qué medida eso es cierto. No sabemos si eso es un punto de discordia, incluso dentro de las filas del gobierno, porque a lo mejor hay gente que no creen que eso deba ser así, etcétera. Pero en realidad, a mí no me cabe la menor duda. Desde que yo estaba en la Junta Central de Planificación en La Habana, en el año 60, 61 y para adelante, era ostensible que el gobierno estaba utilizando el racionamiento. Yo después me di cuenta, no me di cuenta en el momento, después me di cuenta que efectivamente se estaba utilizando el racionamiento como instrumento de control político y de movilización. Y hoy el país está pagando precio altísimo por eso. Totalmente. Le mando un gran abrazo y quiero agradecerle en nombre propio de la producción de este programa y de las casi 3.000 personas que nos están viendo, que usted nos dé unos minutos de su tiempo y, como siempre, pedirle que más adelante nos vuelva a dar otro alumbrón, en vez de un apagón, un alumbrón sobre la cultura económica que todos necesitamos pues tener para entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Yo estoy a disposición de ustedes. Todo lo que yo he escrito por muchos años y que está en los libros míos está dirigido al ciudadano cubano, especialmente. A mí no me interesa hacer alarde de cátedra en materia técnica, económica, etcétera. Lo que me interesa es que el cubano entienda la economía que es de ellos, que se organicen para que la sepan recuperar. Pues muchísimas gracias, profe. Es de los cubanos y Así tienen es. que entenderlo, tienen que organizarse para rescatarla. Gracias a ustedes. Un abrazo, profe.